Tuppers son para las divorciadas, para las viudas. Pero no para vos, nena, por favor. Una cosa, si volvemos del corte y hacemos algún movimiento extraño, en las redes de Punto Cero probablemente quede el video para la posteridad. Yo les aviso. Bien. Es buen dato. Sabelo vos, Vicky, que después sos la responsable de esas cosas. True. Bueno. Hablando de Vicky, mira, justo que estábamos charlando de Vicky, nosotros acá, de historias oficiales, de películas argentinas y un montón de cosas que naturalmente se dieron, es momento de todo eso y mucho más. Es momento. Bueno, vamos a hablar de dos películas que encaran un mismo tema, podría decirse, una misma etapa Vamos a hablar de mujeres, pero bueno, estas películas hablan particularmente de mujeres y género, pero bueno, podría aplicarse a cualquier cuerpo gestante, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de dos películas que hablan sobre el parto desde dos lugares muy, muy diferentes. Una es Parir, del año 2017, una película de Florencia Mujica, que antes había hecho La Cáscara Rota en el 2014 y en el 2018 estrenó Impuros. Esta película está como, hoy vamos a hablar de Parir, que está como en el medio. Que se puede ver en play.cine.ar de forma gratuita. Eso desde ya. Bien la aclaración. Es como la película que vamos a poder ver ya, o sea, cuando quieran. No, Y ahora después, primero escuchen el bloque. sí, bueno. Y también vamos a hablar de Niña Mamá, que es de este año, del 2020, de una directora que se llama Andrea Testa, que hizo dos películas muy, muy especiales antes. Una se llamaba Pibe Chorro, en el 2016. ¿La viste? ¿La vio? Manu la vio. No te escuché nada. Sí. Sí, recuerdo Ahí haberla está. visto, ahí está, perdón. Bueno, y otra película que quizás la vieron más, que es La Larga Noche de Francisco Santis. Sí, película además multipremiada. Del 2016, sí. Vamos a mandar un saludo a José Tripodero, que para él es una de las mejores películas argentinas de la década pasada. Oh, bueno. Así que, nada, bueno, hizo estas dos películas y ahora llega con Niño Mamá, documental, que se puede ver en El Malva, Sí. se puede ver en el Espacio Inca de La Plata, Sí. se puede ver en el Cine Helios del Palomar, Sí. en el Cine América de Santa Fe, Sí. en el Espacio Inca de Tandil, ¿Qué más? en el Espacio Inca de Bolívar, Otro. en el Centro Cultural Atilio Marinelli, no, Veronelli, Marinelli, en Benito Juárez. Y... Nada más. Bueno, Por suficiente. ahora, ahí. Por ahora ahí, esperemos que en algún momento se pueda ver en Cinear o en alguna otra cosa, pero bueno, por el momento... Sí, son porque estas dos. además lo que tenés con Cinear, por ejemplo, es que como corta ticket igual que el cine, tratan de subir enseguida las películas a la plataforma argentina para que pueda acceder uno desde su hogar. Es una gran opción para las personas que de verdad no pueden acceder a los espacios Inca o a los cines, porque nada, qué sé yo. 30p. Se emocionó. Porque además por 30 mangos te ves la peli. Como siempre digo acá, ni una latita te alcanza. Claro, nada, sí, es verdad. 30p. Te emocionaste. Me morí No, por ahí no tenés que comer más nada y se lo tenés que dejar a Brian que Ponele. coma. Yo te lo lo dejo cuido. en mi propia Eh, respiración. Sí, mira, tomá este jugo de lúpulo que te va a hacer muy Ay, bien. Dios. Y además te va a hacer bien al espíritu y al alma, si tuvieras. Bueno, bueno, otro datito vamos. para conectar. Me parece, dicen por ahí, se filtró, que vos de Niña Mamá hablaste en otro momento, en otro espacio. ¿Puede ser? No. Apa, ya la- ¿No hablaste? ¿No tuviste un viernes ahí en clase hablando de Niña Mamá No. Tengo una gana de llorar. Pero No, para, ¿cómo absoluto. sé tanto de Niña Mamá que contaste? Porque vos fuiste. yo fui Vos fuiste hace rato a Yo fui a verla. la proyección de prensa de Niña Mamá Es verdad. y vine y te conté todo. Sí, que Porque es me más, volví Gustavo estaba loca. desesperado para que hables de Niña Mamá acá en hielo. Ahora Ahí conecto va. todo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí Claro, va. ahora conecto No, todo. a ver, estamos en tratativas para que venga Andrea Testa. No, con lo la que puse directora. ahora al aire viene. Obvio, no, Olvídate. va a venir. No, que me acuerdo, Lo que claro, tiene ahora es que- recuerdo, cuando viste Niña Mamá, la viste hace tiempo, digamos, en una función para prensa, y viniste como muy, muy agitada diciendo, no, lo que acabo Está de ver, lo que vi, buenísima. estaba, sí, bueno, exactamente eso, y Gustavo empezó a decir, bueno, dale, sumalo al bloque de hielo, sumalo al bloque, y vos dijiste, ¿para qué falta para el estreno? Sí, sí, sí. Así Y, que bueno, ahora sí estamos es el momento. En el momento del estreno. Así que bueno, pero primero yo quiero arrancar por Parir. Primero, pues bueno, es una película anterior, porque es una película que se puede ver con más pronto
pronto y que la puede ver cualquier persona de forma gratuita y libre si está en su casa y ya no está en cines. Parir, digamos, hace foco como en mujeres que están embarazadas, que son 3, o sea, tiene como muchos puntos, pero por un lado hace foco en 3 mujeres que están embarazadas y que tienen la expectativa de tener un parto natural, ¿sí? Y por otro lado habla de lo que es el sistema de parto en lo que son las instituciones y en 2 instituciones bastante diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a comentar que la película tiene como un recorrido que tiene que ver con, por un lado, las expectativas de una madre primeriza que no sabe bien qué es lo que va a pasar, pero que tiene como toda su esperanza depositada en vivir una experiencia como ella lo desea. Y por otro lado, otras 2 madres que ya tuvieron experiencias previas con partos y que en este caso quieren hacer algo diferente. O que quizás fue lo que siempre quisieron, pero no se les había respetado. Porque esta película, como habla con el objetivo de un parto humanizado, va a tener de la maternidad pública, digamos, de Estela de Carlotto, declaraciones de una partera que trabaja ahí, y después de otros especialistas que hablan de distintos lugares, pero siempre como con este objetivo de ver cómo es el sistema de parto en Argentina, cómo las mujeres llegan a esa instancia y qué es lo que pasa después verdaderamente ahí. Uh-huh. Y con esta comparación, que es algo muy lindo y muy interesante, y la parte quizás esperanzadora del documental, porque ahora vamos a hablar de todo lo que sucede en los partos, cómo es la situación de parto en Argentina. La parte de esperanza de que puede ser diferente está depositada en esta maternidad pública, Estela de Carlotto, donde se hacen las cosas de una forma totalmente diferente. Bueno, por un lado, no sé si sabían, pero que acá en Argentina hay una ley que es la ley de parto respetado, sí, que existe básicamente como algo que para mí es como absolutamente increíble, que es que tenga que existir una ley para que no se ejerza violencia sobre una persona que está pariendo. La violencia obstétrica. Totalmente, la violencia obstétrica que existe. Bien. Existe y es muy interesante. Yo quiero detenerme un segundo a hablar un poquito de esto porque es algo que no se habla demasiado. Yo invito a cualquier persona a hacer el ejercicio de preguntarle a cualquier mujer que haya parido cómo fue su experiencia. Sí, a ver, hay movimientos activistas, sí, al respecto, y además hasta no hace mucho tiempo atrás era un tema totalmente tabú, que hoy cuando se empieza a hablar de este asunto y hay muchas madres y mujeres que digamos ponen su voz abierta públicamente para que se sepa qué es lo que han vivido y lo que sucedió, te das cuenta que los casos de lo que ahora vas a mencionar, Vicky, son mucho más de los que uno puede llegar a creer. Son un montón y son terribles. Sí, o sea, hay tremendo. Cosas que te sorprenden de verdad el nivel como de salvajismo que se puede manejar. Bueno, perdón que te interrumpa nuevamente, pero recordemos cuando hablamos de Mala Madre. Sí. Que hay un caso, un ejemplo que está contando su vivencia en el documental Mala Madre y era que te produce escalofríos. Sí. Bueno, la ley es la ley número 25929, que lo digo de paso por si alguien la quiere googlear, si quiere como desarrollar en el tema. Yo apenas voy a hablar como de algunos puntitos que son como muy básicos, como para que tengan en cuenta qué es lo que abarca la ley, es decir, qué es lo que se tiene que pensar que a una mujer no le puede suceder. Y así todo pensemos que esto en instituciones no se respeta. O sea, sí, es que aunque más obvias que parezcan, como dice Diego, hay cosas a veces que uno no se sienta a pensar o no las comenta, no se dicen. Es muy fuerte. Exactamente. Y eso genera como un no vínculo con estos temas. Es que además tiene algo muy particular, lo que tiene que ver con el parto y con la violencia, que vos pensás que es algo de una situación muy íntima del cuerpo. Entonces no es tan fácil como hablarlo, porque tenés que exponer hasta tu propio cuerpo a contar lo que te pasó. Exacto. Entonces, como hasta incluso implica un montón de situaciones de humillación que son muy fuertes. Entonces, cuando haces el ejercicio de preguntarle a las mujeres que parieron cómo fue el parto en detalle, descubrís un montón de cosas que no están buenas y que incluso hay mujeres que se ponen a llorar. O sea, de repente te están contando algo y te dicen, no sé, tuve una cesárea, y se ponen a llorar. Cuando decís por qué, bueno, porque implica un montón de otras cosas que hubo atrás. La ley, por ejemplo, ampara que toda mujer tiene derecho a ser informada de todas las prácticas que se van a realizar en un proceso de parto. Por más loco que parezca, hay un montón de procedimientos que no se informan a las madres, que se realizan, digamos, como que los obstetras toman un poder en ese momento de que ellos son los que tienen que resolver la situación, no consultan absolutamente nada, y que de hecho la mujer tiene derecho a decidir si hubiese opciones.
obviamente muchas veces como no la consultan o directamente lo enmascaran en que no hay alternativa para que la mujer no pueda tomar una decisión. Y agrego algo más, que en un sistema de salud privada, como por ejemplo también sucede en Argentina, la cesárea la cobran, entonces hay una especie de industria silenciosa y negligente que tiende a convencerte, y si no te convence, lo hacen de todas formas para no arriesgar, entre comillas, en determinados casos. Obviamente no es absoluto, pero es muy general y conozco muchos casos, que entonces directamente se hace por cesárea. No hay ni consulta, o si hay consulta con mucha tendencia, y digamos como jugando con la urgencia, con las necesidades y el conocimiento de las futuras madres. Así algo que menciona la película justamente es que el 80% de los partos se realizan por cesárea, y dice, bueno, a ver, repensemos que si la cesárea existe hace relativamente poco tiempo en cuanto a la historia médica y antes, digamos, no existía, ¿cómo puede ser que ahora el 80% de los casos sean necesarios? Si antes no existía, digo, el universo se pobló, o sea, todos nacimos, o sea, como repensemos un toque eso. Después, por otro lado, bueno, y sobre esto que mencionás, también que las mujeres, por más que planifiquen ciertas cosas, depositan tanta confianza en un médico, porque obviamente es quien va a estar en esa situación, que cuando alguien te encontrás con casos que les dicen, no sé, te tenemos que hacer una cesárea porque tal cosa, y después te enterás que eso en realidad no es así, que era una mentira, que no sé, que es algo que te lo inventó el médico, ¿viste? Como cosas que son muy duras y que las madres, con toda su militancia incluso, porque acá hay dos de los tres casos son madres como muy militantes de esto, de decir, bueno, yo voy a tener un parto como yo quiero. De repente llega un momento que el médico le dice, no hay chance que tengas parto natural, y ellas dicen, bueno, está bien. No hay muchas opciones. Entonces, eso es como un poco lo que va retratando la película. Después, bueno, obviamente que tienen derecho a tener un parto natural, lleve el tiempo que lleve, los partos a veces son muy largos. Eso te iba a decir, que también hay un tema de comodidad, hay un tema de conveniencia, no solo lo monetario, sino decir, bueno, lo programamos y en tal día haces, no sé, de la ignorancia, es decir, 5 o 6 cesáreas, y decimos, bueno, listo, sale. Sí, como pan caliente. Sí, no es una operación simple ni menor, o sea, es una intervención grande. Sí, totalmente. Y después, bueno, tengamos en cuenta que, por ejemplo, las mujeres pueden elegir estar acompañadas en el momento del parto. Y hay un montón de personas a las que no dejan entrar a los padres de los bebés, a las madres de embarazadas. Se quedan solas. Se quedan solas adentro de la sala. Obviamente, una vez que se quedan solas ahí adentro, suceden un montón de otras cosas, que son prácticas como absolutamente invasivas, y además prácticas que ya están... digamos, se ha demostrado que no tienen ningún tipo de beneficio para el parto y se hacen igual y son absolutamente invasivas, dolorosas. Bueno, ni hablar de mujeres que paren atadas, o sea, que les atan las manos y las piernas para que no se muevan, cuando justamente se habla de lo necesario que, bueno, incluso la colocación de vías que hacen que la mujer no se pueda mover, y es como fundamental para un parto exitoso, digamos, que la mujer tenga como comodidad en cuanto a su cuerpo, y que no las dejan pararse, caminar, no las dejan, la posición es acostada por pura comodidad de la obstetra, digamos, si fuese por la cuestión natural, hay otras posiciones mucho más cómodas para la mujer, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Y después, bueno, hay otras prácticas que son como terribles, que son la rotura artificial de la bolsa, la episiotomía, que por si alguien no lo sabe es un corte que se realiza en la vagina para que se abra el canal, que es absolutamente innecesario, absolutamente comprobado que es innecesario que se haga. Y vos imaginate que en el documental, por ejemplo, hay un momento, yo no sé si está recreado o no, pero se ve como de costado una episiotomía y se te ponen los pelos de punta. Es terrible. Y son todas cosas que las mujeres tienen derecho a pedir que no se hagan. Entonces... Y hay una ley que dice que vas a cualquier institución privada, la más concheta que quieras, y pasa. Entonces es como que es una ley que se pasan todos por el orto. Entonces es como una locura. La película también lo que hace un poco de foco es en el trato que se le da a los bebés en esos primeros momentos de vida, que también son muy duros. Yo nunca había visto que a un bebé le ponían sondas, una cosa me parece. Y en este documental hay una escena muy gráfica en la que se le pone una sonda a un bebé. Yo te digo que te dan ganas de... Yo llego a ver que le hacen a un hijo y me muero, o sea, me muero. Pero obviamente no lo ven, porque además se lo sacan a las madres apenas nacen. Entonces hay como toda una cadena de violencia que se va generando y que no termina nunca.
Sí, para contar con mucha más información y en detalle, hay muchas agrupaciones activistas contra la violencia obstétrica. De hecho, vale la mención, Luciana Lozano, amiga también de la Casa de Punto Cero, y que además suele realizar notas en el portal por la Semana contra la Violencia Obstétrica y demás. Tiene mucha información, así que invitamos también a leer el portal en esos casos donde cuando hablamos de medicina y de salud, uno desde nuestro lugar que trata de informarse lo mayor posible, bueno, hay voces especializadas para invitar a informarse con mayor exactitud. Sí, la voz que yo recomiendo un montón es dandoaluz.org.ar, que es una agrupación que está buenísima y que dan un montón de información, son súper claras y arman foros donde se debaten un montón de cosas. Ahí también uno ve cosas bastante escalofriantes porque se acumulan todas las experiencias negativas y te espanta bastante. Pero Dando a Luz es una página que está bárbara para ver, que de hecho quien está dentro de la dirección de Dando a Luz es la mamá de Malena Pichot, que Malena hizo un corto con Cualca que se llamaba Violencia Obstétrica, que es como terrible entre la onda sketch que ellos hacían, así que también como recomiendo entrar a verlo a YouTube porque está bastante bueno. Y después, bueno, hay una obstetra que me parece también que es algo que no plantea tanto la película. O sea, la película tiene como una tendencia bastante marcada en cuanto a lo que es el parto humanizado, el parto natural y cómo se obstaculiza la posibilidad de tener un parto natural en Argentina. Pero también hay algo que es interesante, que una obstetra que lo plantea, a pesar de que no coincido con un montón de cosas que él dice posteriormente, hay algo que él plantea que es que tratar el parto natural como un evento bueno es también es algo ideológico. Digo, también hay que porque si no después nos pasamos como para el otro lado. Te pasás de rosca, como suele decirse. Nos pasamos de rosca y el mensaje empieza a ser que si no parís no sé, si no parís sin peridural no sos madre, ¿entendés? Tipo como si te sacaron un bebé por cesárea, no, claro, no lo pariste, a ver, tampoco, claro, no lo el otro pariste, extremo. te sacaron un quiste, ¿viste? No, claro, o sea, no es así. Entonces, bueno, pero igualmente hay algo de eso, porque también en la militancia de estas cosas entran cuestiones muy sensibles de la maternidad. Y también me parece que lo importante, como el objetivo de todo esto, es como la decisión, la posibilidad de decisión de una mujer. Sí, totalmente. Y que no se juzgue. Que es algo que, bueno, a veces suena como decís, pero no sé, cada tanto uno hace el juego y dice, bueno, imagínate que viene un ser de otro planeta y le tenés que explicar que la mujer tiene que luchar, manifestarse, ir a marchas, reclamar, grafitear una iglesia si es necesario. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de elegir sobre su propio cuerpo. Que vos decís, si lo abstraes de toda la realidad, suena como, no sé, irracional y ilógico. Ilógico, el término es ilógico. Claro, y realmente con este tema, con tantos otros, bueno, justamente por algo hacemos también este especial de mujeres, decís, es algo tan básico, tan elemental, y tenés que reclamar, y hay gente que encima no lo entiende o se opone, hasta lo más mínimo, decir, loco, decidís sobre tu propio cuerpo. Y bueno, hay algo como para cerrar con esta parte como más optimista de la película que tiene que ver con este centro del que hablábamos antes, en el que hay una partera que habla y que dice algo muy interesante como diferencia entre lo que es el sistema en general y estos lugares en particular, que es que en lo que es el sistema una mujer va y le hacen un parto. No forma parte, que está muy despersonalizada la función de la mujer, de la madre dentro del parto. Y es bastante interesante, y así como muestra, la película comienza con unos minutos bastante luminosos de un montón de niños y niñas explicando cómo nacen los bebés, que está bastante bueno, pero es un minuto, la película cambia absolutamente hacia algo bastante más oscuro, después vuelve a algo más luminoso con este lugar, va a lo más oscuro, vuelve, va y vuelve. Por ahí también hay una intención de precisamente como decías, que no sea un extremo, sino también mostrarte que hay muchos factores, muchas aristas para un abanico amplio. Obviamente las imágenes más pregnantes en general suelen ser las más brutales, eso sucede siempre. Porque hay un mensaje que dar también. Sí, y porque también hay un morbo que hace que uno vea como desde otro lado. A mí me cuesta mucho ver estas películas igualmente, como me tapo la cara en ciertos momentos porque no lo puedo ver, pero es recontra interesante y está buenísimo que esté. Pero sí muestra un par de partos humanizados que se dan en este centro. Y yo te digo, ver un parto humanizado es como, no sé, no puedes evitar llorar, porque es como un momento que es tan diferente a lo que uno conoce como parto, que es como increíble. Así que vale la experiencia de verla, es cortito, dura 1 hora y media, creo, y nada, está bastante buena la película. Esto no es todo, recién estábamos hablando de Parir. Estábamos hablando de Parir, de Florencia Mujica, y ahora vamos a pasar a hablar de Niña Mamá. Perdón, sí. Ya que nos extendimos en tiempo, recordá dónde se puede ver hoy.
en play.cine.ar de forma libre y gratuita. Se registran con lo que sea, con Facebook, con un mail, con cualquier cosa. Y adentro. Y pueden ver ¿Puedo la usar película. el mail de Manu, por ejemplo, yo? Sí. Y me registro y la puedo ver. No tenés que registrarte porque ya tengo cuenta. Podemos compartir Ahí todos está. la cuenta de Manu. Listo. Y puedo ver cosas chanchas también. No usen Que mi le tarjeta, quede en el por favor. algoritmo de él. En la ventana de incógnita. Que quede en el algoritmo. Que le quede en el algoritmo. No usen mi tarjeta que ya alquilé varias películas. Yo voy a decir, Apa. quiero ver qué nos sugiere. Claro. Claro. perfil. Porque viste y te Porque aparece una viste lista. Todas las de la Coca, especial la Coca Sarli. Sí. Ta, Nah, ta, la ta. coca hay que verlo sí o sí. Obvio. No, yo me Pero refería a otras bueno. cosas. Ay, chicos. Más chanchas. Fuera del aire te digo, Manu. Ok. Ampliemos Bueno. la lista. Vamos a Pero hablar de otra película. vamos a hablar en serio y ahora de Niña Mamá sí que está en cines. Esta película sí está en cines, para mí son como películas como que está bastante bueno como complementarlas porque hablan los dos de lugares bastante diferentes pero de lo mismo. Y es Niño Mamá, dirigida por Andrea Testa, habla sobre maternidades adolescentes. Y es muy loco lo que voy a decir, pero yo nunca pensé que una película podía abarcar tantas cuestiones que tienen que ver con el espectro de la maternidad. Por eso Parir me parecía que era una película que hablaba como desde un solo punto de vista, con un solo objetivo y con las aristas que tiene ese camino. Y otras películas como Mala Madre hablan de una sola cuestión que tiene que ver con, bueno, qué sé yo, sentirse la culpa de la maternidad, bla, bla, bla. Pero digamos como que también el camino es uno. Niño Mamá para mí llegó para sorprenderme como absolutamente porque habla de un montón de cosas. Primero que se centra en el mundo adolescente. Si querés ahí está su única línea, pero digamos tiene... Con un título ya de por sí contundente y que Claro. incomoda de entrada. Y que incomoda, a ver, cuando me llegó el primer mail que decía Niña Mamá, yo dije, ¿qué es esto? Que es un editorial de La Nación. ¿Qué es esto? Estamos hablando. Claro. Pero la verdad es que cuando leí de qué se trataba, que justamente son entrevistas que hacen las trabajadoras sociales en hospitales públicos a adolescentes que o están embarazadas, o recién parieron, o que interrumpieron su embarazo. Entonces tenés como 3 lugares totalmente diferentes, Con historias. con historias como completamente diferentes, pero cuyo factor común es que son muy chiquitas. Estamos hablando de que hay chicas de 13 años incluso en este documental. Me imaginé que iba por ahí. O menos. Hay chicas más chicas. Y que además son todas como de un contexto, a ver, de hospital público, y sabemos que la gente que va al hospital público hoy es la gente en general que no puede elegir otra posibilidad. Y que la verdad es que no es un sistema que pueda cuidar a estas chicas que ya de por sí tienen otro de los factores comunes, que es que están muy desprotegidas y muy violentadas. Lo que me parece interesante de esto y que también un poco se comparte con la película anterior, que es esto de que en las entrevistas de las trabajadoras sociales hay una búsqueda también, a veces más directa o más indirectamente, una búsqueda de ver cuál es el trato que reciben esas chicas en los hospitales. En general en la película no se habla de cosas tan duras en cuanto a lo que es la violencia obstétrica, pero sí obviamente surge y salta en algunos momentos algunas cuestiones como de que los médicos las retan. Claro, es como ellas van con situaciones muy duras y los médicos en vez de contenerlas como las retan, lo cual lleva a que muchas de esas chicas, incluso lo dice la misma directora en algunas entrevistas, esas entrevistas son la única que pudieron hacer porque después no vuelven más por ahí. Chicas que tienen un embarazo y por ahí se van a hacer un primer estudio a los 6 meses, ¿entendés? Como Sí, una cosa... escenarios que uno obviamente por un montón de motivos desconoce totalmente y son historias que además son reales. Sí, Porque esto no es ficción, es un documental, no nos olvidemos de eso. Entonces es un mundo real, muy cercano también, porque no estamos hablando de que tuvieron que viajar. Es lo que sucede son acá a nuestro alrededor. Hospitales públicos del conurbano son. Claro, yo mientras ibas contando, estaba reflexionando y decía, bueno, la realidad de un hospital público que no es que te dan un turno, tenés que ir a cualquier hora de la madrugada para ir a hacer cola y ver que te atiendan. No solo eso, sino que en este quizás maltrato, falta de ser humano con el problema que te traen estas niñas o lo que vienen a consultar, y con un trato de esa forma después van a buscar por otro camino que es muchísimo Ahí va. más riesgoso. Ahí va, totalmente, ese es el punto. Y que además se sienten tan mal que después no vuelven. Y, o sea, o van a buscar otro camino o no buscan ninguno y quedan ahí. Y esto como una desolación aún mayor. Perdón, y no surge- y otra cosa, tenés esas opciones que dijiste y el otro es
vuelven pero en realidad no aprendieron nada y todas las decisiones van a, digamos, linkea con lo que hablábamos en París anterior, es decir, las decisiones pasan por otra persona porque no tenés ninguna herramienta, nadie te dio ninguna herramienta para tomar absolutamente Sí, total. ninguna decisión. Bueno, si hay algo de lo que habla esta película es de la educación sexual, ¿no? Como si hay algo como Para de quienes lo que cuestionan la habla. ESI, entre otras chicos, cosas, yo no ¿viste? les puedo explicar las cosas que se escuchan en esa película. Y en cuanto, como para cerrar lo de la violencia obstétrica y pasar a hablar de la educación sexual, hay cosas que son terribles y cosas que tienen que ver justamente la diferencia entre parir y niña mamá es que habla de contextos de clases sociales muy diferentes. Entonces, en parir hay un maltrato institucionalizado que va por otro lado. Sí, que no deja de ser violencia, que no deja de ser maltrato, pero estamos hablando de que a las pobres hasta les pegan cachetazos cuando están pariendo para que no griten. Entonces, estamos hablando como de cosas que pues sí, es así. Una locura. O sea, y que a ver, va una piba, no sé, voy yo, a mí no me van a pegar un cachetazo, ¿entendés? Entonces, digo, pero es una piba que viene de un barrio pobre, que está ahí porque qué sé yo, y la cagan a bifes. Entonces, digo, son cuestiones que tienen que ver con la clase. Entonces, Niña y Mamá en ese sentido está posicionada en otro lado. En cuanto a la educación sexual integral, olvídate, digo, es como, para mí es uno de los grandes temas de la película. El desconocimiento que hay, o sea, incluso las preguntas de las trabajadoras sociales están como recontra bien encaradas porque van desde la raíz, como desde, bueno, ¿cómo quedaste embarazada? Y en ese sentido me hacía acordar un poquito a este documental sobre menstruación que habíamos hablado, que ganó el Oscar. Period. End of sentence. En el que incluso es una chica que, por ejemplo, tiene, no sé, 13 años, está embarazada, pero le da vergüenza decir que tenía sexo. Entonces, como esa cosa de la niñez y de y la adolescencia es todo terrible. Y al mismo tiempo, algo que me parece recontra interesante y que es algo que tenemos que afrontar y que vamos a tener que afrontar, porque para mí estamos muy cerca de que salga la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, que es con la realidad de chicas adolescentes que deciden seguir sus embarazos. Y teniendo en cuenta que la ley no lucha porque todos piensen como nosotras, sino por ampliar derechos. Entonces, ¿qué haces cuando una chica de 13 años te dice yo estoy en contra del aborto? Entonces, hay un montón de cosas para hacer ahí y para pensar ahí también, porque si no, viste, es como que se queda todo muy acotado. Sí, es un camino que no es y existe, el ¿y qué onda final. se la vas a obligar a A abortar? ver, la ley no es el final de un camino, es el No. igual de un trayecto parece re que se da con interesante. ciertos puntos, ítems que dicen, bueno, hasta acá llegamos, bueno, esto es una base para todo lo que vendrá. Obvio, pero lo que me parece re interesante es que siempre es muy fácil, ¿viste? Obviamente niñas no madres, digo, como hablamos un montón de niñas no madres, hablamos un montón de una chica de 11 años que no sé qué, que fue violada y que tiene que abortar, ok, hablamos un montón de esas cosas. Ese es el lado, por ahí es muy duro lo que voy a decir, pero ese es el lado más fácil del que hay que estar, ¿te entendés? El lado más difícil es una piba de 13 años que te dice, quiero tener mi hijo, Sí, o sea... Y ahí hay que ver qué mierda vas a hacer. Sí. Entonces, esta película también me parece re interesante que no soslaye esas voces, que las ponga en juego y también empezar a ver qué es lo que piensan, porque esas decisiones a veces son genuinas y hay que aceptarlo, y a veces son impuestas. O infundadas. Sí, viste esta frase como tan resonante de si te gustó, bueno, ahora te la... Y vos tenés que escuchar a una chica de 14 años que dice, que le pregunten, vos habías considerado la posibilidad de interrumpir tu embarazo y que digan, no, porque si a mí me gustó, bueno, me la tengo que bancar. Claro. ¿Escuchar a una piba de 13, 14 años? Sí, está bueno también ciertos contenidos como por ejemplo Niña Mamá. En su momento también lo hablábamos con Majo cuando hablamos de Morning Show, por ejemplo, con vos Vicky también, no te había sumado aún Brian, que cuando los discursos son con líneas mucho más delgadas es donde ahí también hay una nueva instancia. Es decir, es muy fácil hablar de un aborto contra una violación, un aborto o interrupción de embarazo en ciertas circunstancias donde no hay discusión o donde cuando uno es un abusador no hay discusión, es el villano. Pero cuando la línea es mucho más delgada, ahí es donde tenemos que poner nuestro lugar. Sí, cuando hay contradicciones. Claro, cuando hay contradicciones es exactamente. cuando decís, bueno, ok, vamos, está bien. Teníamos que, hablamos de educación sexual integral para que esa piba no tenga que llegar a esa instancia en la que a los 13 años tiene que decidir seguir adelante o no con un embarazo. Obvio que vamos a hablar pero de en esa línea mucho más delgada es donde también tenemos Pero ya que... pasó. Claro, a ver, tenemos que afrontarla. Tenemos que Obvio. encararla, porque si no es fácil ponernos ante el absoluto, es fácil. No hay discusión Claro, de por ninguna medio. chica- Es que es también lo que yo siempre digo cuando sale el tema, que se conversa, viste, en todos lados. No es algo que vas a resolver en una charla de café. Y es un tema que es transversal a todo. Exactamente. Entonces tiene tantas aristas
que hay que llegar a un consenso para hacer, como dice Diego, hacer una base y avanzar. Sí, totalmente. Así que bueno, nada, es una película que me parece re interesante, desde la mera realización, una cosita más, desde lo formal de la película, algo que me parece recontra interesante. Uno es que son entrevistas, solo entrevistas. Después está la voces de las asistentes sociales, son necesarias. Son casi primeros planos todos de ellas, digamos, como que casi ni intervienen. A veces están los bebés, pero muy poquito, ni los ves, no juegan un papel que intente... Porque un bebé también te cambia un montón el discurso a veces, es como muy... Ves un bebé y te cambia un montón... no sé, qué sé yo, es como que influencia un montón de opiniones a veces la presencia de un bebé. Y en este sentido es como las voces de ellas. Y algo que también me encanta es que esté en blanco y negro. Yo te lo había comentado a vos, Diego, cuando la vi, que me parecía que es una película que está buenísimo que esté en blanco y negro, porque me parece que muchas veces, y más en la actualidad, se representa la marginalidad de una forma que llama mucho la atención, y que me parece que está bueno como despojar la atención de esas cosas, ¿no? Como de qué color es el top que tiene puesto, qué se puso en el pelo, si lo tiene limpio o no, ¿viste cómo no? O sea, hablemos de otra cosa. Cuando dijiste blanco y negro, automáticamente pensé en algo homogéneo. Exactamente, y además como eso, ¿viste? O sea, sí, ya sabemos que es un hospital público, no me hace falta ver, ¿viste? La pared resquebrajada, todo. O sea, estamos prestando la atención a una sola cosa. Y tal cual como decís vos, como que se crea algo mucho más homogéneo en lo que importa es ese discurso. O sea, bueno, no voy a decir nada más. Sí, Majo, ¿tenías algo para comentarnos? Porque en el bloque anterior ella iba a hablar de la música que iba a sonar, yo nunca la vi, no le di el pie y se quedó con todo para decir. Pero ahora, si tenés que decir algo, es tu momento. No, yo lo que quería aportar a la supermesa que están haciendo ahora es que creo que se están empezando a ver los grises en este tiempo. Y veníamos de un tiempo en el que todo era blanco o negro y éramos como... Y aún hay gente totalitarista en temas de opinión, pero saber, por ejemplo, que cuál es la naturaleza de esa madre, esa niña mamá de 13 años, saber si en su contexto es algo natural que ocurran partos tempranos, por ejemplo, porque hace añales las abuelas parían temprano. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? Porque nosotros a veces estamos más adelantados porque tenemos educación y tenemos otros privilegios. Obvio, entonces sí. Hay como tantas aristas y tantas que estamos también como discutiendo con Manu de lo que los escuchamos, que hay demasiadas cosas que no se resuelven en una mesa ni nada, y que lo más importante es que la gente no está teniendo todavía la mente abierta a que hay varios escenarios. Y también, entonces son como, sí. Niña de 13, seguramente la obligaron a. Y puede que sí, pero es que hay un tema de contexto. Sí, y puede que no también. Y hay algo que también me suele suceder cuando pasan estas cosas, que está buenísimo porque de alguna manera acá no somos absolutistas, queremos tratar de compartir contenido. Pero sucede que, por ejemplo, incluso cuando se trata una ley, cuando se habla, cuando hay gente autorizada que habla y empieza a dar números y estadísticas, y no nos tenemos que olvidar que cada uno de esos numeritos, cada porcentaje que afecta o no la estadística, hay una persona atrás. Y esa persona tiene toda una historia, y cada una de esas historias es muy diferente. Sí. Entonces no podemos tampoco hacer un debate con blanco, negro, porque esos grises son los que se llenan, y cuando, digamos, acercás la vista, ese gris se conforma de blanco y negro porque cada una de esas personas son diferentes. Y hay una historia detrás que tratar. Bueno, y a mí me parecía también, como para ir cerrando, una de las cosas también recontra interesantes, que no solo sirve para decir, bueno, está todo esto más que ver, porque repito lo que decía antes, digo, la película más fácil de hacer es que sea ley. O sea, digo, la que hizo Juan Solanas. Esta es la película más difícil de hacer, para mí. Y de ver. Pero también es muy palpable porque desde nuestro lugar, a ver, qué sé yo soy blanca, digo, qué sé yo, clase media. No, pero digo, yo no soy como langostinos. Soy una feminidad privilegiada, ¿entendés? Dentro de, obviamente, no contra ustedes, que son los privilegiados de verdad, pero digo, como entre las feminidades, yo soy de las privilegiadas. Entonces, sin embargo, me adopté un discurso de defender, digamos, los derechos de un montón de otras personas. Y esto es como ver la realidad de la que no sos y que defendés. Entonces, totalmente. Eso también está buenísimo. Como decís, esto es por lo que yo estoy luchando, para que cambie esto. ¿Entendés? Es necesario.
por si... Sí, aportaba algo más. No, Majo. quería aportar algo de eso que está diciendo Vicky, porque también, sí, en temas de los grises, hay personas que pueden tomarse el privilegio de pensar en el otro, ¿ok? Porque hay personas que están tan ensimismadas y no porque tengan... capaz, no sé, nuevamente, tema contexto, distintas variables, ¿no? Nosotros somos las que tenemos que pensar por esas chicas, porque esas chicas están decidiendo ver qué mierda van a hacer de su vida. Ahí hay un tema que nosotros, como tenemos un poquito más de experiencia en cualquier ámbito, en educación o en vida, tenemos las herramientas para poder pensar en los otros y darles oportunidades de, mira, también existen estos escenarios. Empatía no puede ser una palabra de moda. No es y es empatía y es compasión un poco también. Exactamente. Porque la compasión es lo que te hace hacer la acción de una eso, más, vamos, diga. Una más. Eso que acaba de decir Majo me parece recontra fundamental, porque yo, ¿sabes? Cuando terminé de ver esta película dije, no puedo entender una persona que vea esta película y que no salga cambiada, que no salga diciendo... Che, no soy una hija de puta si pienso que se la tiene que fumar, no puedo pensar así. Desde el punto de vista de comunicador y docente de medios y un montón de cosas, teoría de la comunicación, hay algo lamentable que sucede en la sociedad, no Argentina, sino a nivel mundial, es que uno consume los contenidos en general que son afines a lo que uno ya pensaba. El algoritmo. Es más o menos así, claro. Ese documental tiene que verlo la gente precisamente no que piensa por ahí como nosotros, que de alguna manera es con diferencias como solemos tener. Es más o menos unánime. Lo tiene que ver precisamente toda esa otra vereda opuesta. Pero esa otra vereda opuesta, difícil que acceda a decir, bueno, ok, lo voy a ver. Ojalá que suceda. Qué lindo es irse a la mierda con el tiempo en un bloque cuando lo que se habla es lo que hablamos, ¿no? Sí, perdón. No, Perdón, al contrario. da gusto. Es un placer. Es hermoso irse al carajo con los tiempos de un bloque. Una columna, hace un montón que se venía haciendo columnas de mierda. Bueno, chicos, traje una columna bien. Bueno, a ver, subime la vara ahora. Así que bueno. Qué contra que sos con vos mismo, Vicky. Sí. Todo el tiempo. Sí, yo no sé ni para qué viene. Esas son parte de las cosas que tenemos que cambiar Sí. en el discurso de la mujer. Sí. ¿Viste? Yo lo aprendí con Taylor Swift. ¿Vos lo aprendiste con Taylor Swift, Majo? Basta, listo, se Me hizo terminó. dañar mi narrativa. No se habla de Eso, Taylor vamos Swift todavía. en mi bloque. El otro día vi unos tuiteazos así, decía, che, no la bancaba a Taylor y vi el documental. Che, no hay más tiempo, ya está. Así que Se bueno. terminó el tiempo de este bloque. ¿Viste? No lo quiere ver, porque ¿sabes por qué no lo quiere ver, no? Porque es una chica blanca. ¿Por qué no quiere ver Miss Americana? privilegiada. Porque va a cambiar su perspectiva para con Taylor Swift. Bueno, Te lo dije. vayan a ver niños. ¿Vos, Manu, lo bailen viste, París. Miss Americana? Sí, señor. ¿Sí? Sí, la vi. ¿Y? Tomame examen, te respondo a cualquier pregunta. No, pregunta no. ¿Coincidís con lo que se habló y cómo pensamos? Sí, coincido bastante. De hecho, Listo, pero no hay tiempo para más. Vamos a cerrando. me gustó la parte combativa de Taylor Swift. Fin. Y obvio, para eso va. Bueno, me estoy cocinando de calor, así que Sí, yo también. voy a tomar un poquito de aire, pero antes de tomar aire, qué mejor que darle un espacio de aire para que nos cuente qué es lo que va a sonar después de un bloque muy intenso, pero muy satisfactorio de alguna manera, y que ojalá que alguien del otro lado vaya ajustando ahí, sacándole punta a la lanza, porque hay mucho por hacer. Mirá, justamente estaba pensando y mirá el arco que voy a hacer. Vamos a hablar de María Gabriela Pumer. Ay, Que se por favor, qué sí, voz, sí. qué guitarra. Guitarrista, bajista, cantautora. Se la conoció mucho cuando tocó con Charlie. Pero bueno, fue una de las fundadoras de Vida de Hijas de Rock and Roll. No solo eso, de chiquita cuenta en su biografía que a los 9 años tocaba con David Lebón, quien tocó con Papo y quien tocó con La Pesada de Rock and Roll. No solo eso, sino que también se juntaba mucho con Pedro Aznar. No sé si van armando un poquito el Sí, perfil. no, ya está, el después, cartón lleno. Cuando conocemos después Cartón lleno del rock. el resultado final. ¿Qué más? Fue la Vida de Hija fue la primera banda de mujeres nacional. Sí, emblema total. Total y absolutamente. También tocó con Luis Alberto Spinetta, compuso con Sandra Mianovich y Celeste Carballo. Fíjense que 3 personajes de todo el mundo del rock nacional. Tocó, grabó más de 6-7 discos con Charlie. El último disco, el tema que vamos a escuchar es del último disco, que se llama Perfume. Los invito a escucharlo. Ay, qué disco hermoso. Tiene... Hay una canción del disco, no sé cuál va a sonar, realmente no lo sé, pero hay una canción del disco, ojalá que sea esta, que es un amor. Y creo que tenía hasta videoclip ahí andando en el cielo. Ay, no me acuerdo, ahora te voy a decir, pero puede ser. Lo que tiene este disco es que tiene muchos matices. Es muy variado, así que súper recomendado para escuchar. Este es un temita un poquito más pop, se llama Otro Lugar.
Y bueno, por último, esta chica murió por una mala praxis, un mal diagnóstico. Tenía como una infección pulmonar y la enviaron a la casa y no la trataron. Sí, y cuando llegó tuvo un paro cardíaco. Y bueno, Ay, no, fue. qué terrible. Sí, fue. Entonces, cuando hablaste de toda la parte de Me sanidad, diga. dije, mira, justo. Charlie la amaba totalmente, la cuidaba mucho Sufrió muchísimo cuando falleció. y él la apodaba la Chipi. La Chip, es verdad. Ah,